Mi nombre es Walter Pengue. Yo voy a hacer solamente un par de comentarios de contexto sobre una región realmente que está en un proceso importante de transformación, y luego inmediatamente voy a dar pie a la presentación de los tres expositores. Mi comentario principal vinculado con esto tiene que ver con el hecho de que, bueno, de las lecturas de las presentaciones de los tres, surge que estamos hablando de una región en disputa, de una región tremendamente productiva, en la cual están en tensión básicamente los recursos naturales: tierra, agua, biodiversidad y espacio vital. Y esta región también se ha convertido en lo que algunos llamamos un área de producción de biomasa con distintos destinos y objetivos, y eventualmente, como bien lo dijo claramente Víctor Manuel Toledo hoy en día, es parte de los black holes a escala mundial. En ese sentido, solamente como para destacar algunas cuestiones de lo que está en discusión hoy en el marco de las tensiones globales vinculadas al uso de los recursos naturales. Muchos de ustedes conocerán los indicadores de Rockson, y particularmente algunos que se vinculan con la pérdida de biodiversidad, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo. Pero una de las tensiones importantes para nuestra región tiene que ver con el cambio de uso del suelo, que para algunos en particular, y especialmente para la perspectiva, si se quiere, más europea del asunto, todavía existiría a nivel mundial una cantidad de suelo disponible, pero que nosotros también, me parece, humildemente lo digo, podemos alertar en el sentido de la forma en que se están utilizando estas tierras y las tensiones que genera esto. En este gráfico, que es de Naciones Unidas, del Research Panel, y publicado por Lambert en primera instancia en el año 2011, se ve claramente la tendencia en la demanda mundial de tierras a escala global. ¿Qué pasa con los países en vía de desarrollo y qué pasa con los países desarrollados? Mientras los países en vía de desarrollo suman tierra cada año para satisfacer las demandas globales de biomasa, los países desarrollados ahorran tierra. Entonces, de alguna manera tenemos la huella de unos sobre otros. Pero algo muy fuerte sobre nuestra región latinoamericana, y particularmente sobre el bioma Pampa, es que justamente la justificación importante que se vincula con el hecho de estar agregando tierra sobre este sistema explica el 40% de la expansión de la frontera agropecuaria. Lo que significa claramente que no vamos por menos tierra, sino que lamentablemente las extensiones obligan a ir por más tierra en la región. Entonces, lo que para los indicadores globales muestran o se muestran como una situación de todavía oportunidad para poder seguir aprovechando tierra para nuestra región, en realidad es una crisis importante. Dicho esto, vamos a tener tres presentaciones hoy en día en el marco de esta discusión del bioma Pampa, del Uruguay, de la Argentina y del Brasil. La primera presentación la va a hacer el doctor Marcel Acar, que es doctor en Ciencias Agronómicas, con el título de Fracturas y Tensiones Territoriales en el bioma Pampa. La segunda presentación va a venir de la Argentina, la va a dictar la doctora Graciela Nogar, que es doctora en Geografía por la Universidad Nacional del Sur. Rupturas y tensiones y proximidades en los espacios rurales argentinos. Y la tercera presentación, Paisajes amenazados en la Pampa, Brasil-Uruguay, conflictos entre el patrimonio y el mercado, lo va a dictar el doctor Adriano Severo Figuero, que es geógrafo de la Universidad Federal de Santa María. Así que, dicho esto, yo les voy a dejar el espacio para que el primer orador pueda hacer su presentación y la pueda cargar si es que la tiene disponible. Así que adelante, Marcel. Marcel, no se te escucha o estás muteado. Allí. ¿Ahora me escuchan?
Tu micrófono está en el lateral inferior izquierdo. ¿Ahora me escuchan? Me figura como que tengo habilitado el micrófono, pero no estoy escuchando. Yo te escucho bien, Marcel. Perfecto. Si el resto me está escuchando. Todos te escuchamos bien, Marcel. Perfecto. Así que cuando quieras, se está volviendo a unir Walter, que se le cerró, me parece. Bien, allí estoy compartiendo la pantalla. ¿La están viendo bien? Se ve bien. Perfecto. Bien, buenas tardes. Ahora yo tengo un problema con la pantalla. Ahora se me trancó a mí. ¿Se te trancó? Nosotros vemos que Sí. tú estás moviendo el mouse y pasando de diapositiva. Bien, yo no veo las diapositivas, ese es el problema. Bien, ahí estás en un bioma pampa, un mapa. Capaz que tocando la flechita bien hacia la izquierda varias veces vas a llegar a la primera. Ahí estás, estarías en la primera. Probá con el botón de Escape, el que está arriba a la izquierda. Perfecto. Ahí está. Bien. Bueno, superado estos problemas, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Walter, por la presentación y la coordinación de la mesa. Me parece, en primer lugar, destacar la relevancia de esta temática en este Congreso de Agroecología, donde las tensiones territoriales en un bioma pampa muy tensionado por distintos intereses, tiene una relevancia importante para la región. Una región que se caracteriza por cambios en los usos del suelo, cambios con degradación de ecosistemas naturales, cambios en la matriz energética, manifestaciones que se generan en un cambio ambiental global, con también manifestaciones del cambio climático, que en las últimas décadas ha tenido una relevancia importante en la región. Estos cambios los podemos sintetizar en transformaciones en los usos del suelo, procesos de intensificación agraria, con cambios en los sistemas tecnológicos, cambios en la dinámica de las poblaciones rurales, la presencia o consolidación de nuevos agentes transnacionales en la región que anteriormente no tenían el peso que tienen en las últimas décadas, nuevas formas organizacionales de las poblaciones locales con distintas propuestas de alternativas a estos procesos y la generación de importantes alteraciones ambientales. Todo esto genera fracturas y tensiones territoriales en los espacios rurales del bioma pampa.
Y por lo tanto, asistimos a la construcción de una territorialidad diferente, una territorialidad marcada por estos elementos principales: la presión de los agentes externos del sistema, una tensión entre la estabilidad e inestabilidad del sistema ambiental en su conjunto, en sus distintas dimensiones sociales, económicas y políticas, fragmentación de territorios, paisajes y sociedades, lo que nos genera niveles variables de vulnerabilidad y aumento considerable del riesgo de la estabilidad de los territorios rurales. Algunos elementos para contextualizar del bioma pampa. Aquí vemos cómo el bioma pampa se ubica o se localiza en una zona bien interesante de la zona templada de América del Sur. Se ubica en la cuenca, en la desembocadura de la Cuenca del Plata, tiene buena parte del acuífero Guaraní, delimitado con la línea azul, integra parte de Brasil, Uruguay, Argentina y una parte de Paraguay, aunque hay algunas discrepancias en cuanto a la delimitación precisa del bioma pampa, pero esto hace, por la importancia de la Cuenca del Plata, del acuífero Guaraní, y ser un bioma transnacional con alta disponibilidad de tierras fértiles, biodiversidad y agua, que se ubique en el centro de estos problemas de acceso y distribución de los recursos naturales disponibles en el planeta. Para ver algunas cifras, el bioma pampa representa el 2,5% de las tierras agrícolas del mundo y tiene el 0,45% de la población del mundo. También dentro de la Cuenca del Plata representa el 40% de las tierras agrícolas y el 35% de la población de la Cuenca del Plata. Entonces, como ven, la disponibilidad de recursos en cuanto a suelos agrícolas del bioma pampa es muy importante, y de allí los procesos que estamos viviendo de intensificación. Para analizar estos procesos, tenemos que también contextualizarlo en la historia reciente de los territorios agrarios. Y allí identificamos tres fases significativas y posiblemente estamos viviendo una cuarta, como vamos a ver. La década del 90, con los avances del neoliberalismo de una región que salía de las dictaduras militares, donde se consolidan los territorios del agronegocio en el bioma pampa. En los grandes cultivos de soja, forestación con especies de rápido crecimiento, plantaciones de maíz, consolidan la presencia con consorcios transnacionales vinculados al agronegocio. A comienzos del siglo XXI tenemos en la región los avances del llamado progresismo, con todas sus contradicciones, limitaciones, avances sociales que permitió en la región, y que en los territorios agrarios tenemos en este periodo una profundización del sistema capitalista de la agricultura industrial, con un cúmulo de impactos negativos, problemas y conflictos ambientales, aumento del nivel de riesgo, como producto de la intensificación agraria que tal vez no ha tenido precedentes en la historia del bioma pampa.
La tercera fase, que se da en los últimos años, los avances del neoliberalismo diferencial del neoliberalismo de la década del 90. Un neoliberalismo que se construye sobre los avances relativos y contradictorios del periodo del progresismo y que lleva a una propuesta de la acumulación por desposesión de las grandes mayorías y acumulación de los sectores pretendidamente hegemónicos de la sociedad del bioma Pampa. Y allí, con los últimos acontecimientos que están sucediendo en la región, tal vez podemos hablar del inicio de una nueva fase, los cambios en Argentina, los cambios en Bolivia, recientes, que indican tal vez un cambio de esta tercera fase hacia una nueva estructura más vinculada a la fase del progresismo, también con características distintas, porque se construye sobre esta estructura casi autoritaria de esta tercera fase y que genera una nueva serie de oportunidades de transformaciones en los territorios agrarios. Pero que en una historia reciente no se han detenido los procesos de intensificación agraria y, por lo tanto, las transformaciones y las tensiones en los territorios agrarios. Y aquí me gustaría presentar algunos elementos como resultado de algunas investigaciones que estamos llevando adelante, vinculadas fundamentalmente al territorio uruguayo, pero que tienen una representatividad de situación de contexto en el bioma Pampa. Los cambios en la intensificación agraria y la variación o el decrecimiento de la productividad primaria con ese avance de la intensificación. En este trabajo trabajamos el proceso de la distribución espacial de la intensificación del 2000 al 2017 para todo el territorio nacional y cómo ese avance de la intensificación se produce desde las zonas tradicionalmente intensificadas del sur y del litoral oeste hacia el centro del país y también desde el oeste hacia el centro del país. Que si lo vemos en una distribución de zonas de distribución geográfica de este proceso, vemos cómo se ha ido expandiendo, por un lado, desde el sur del país como principal foco de intensificación agraria vinculado al mercado interno de Montevideo antes del año 2000, hacia el oeste a la producción de commodities para la exportación, que se consolida avanzando hacia el año 2017, integrando nuevas zonas de intensificación. Y esto genera un elemento que lo tomamos como indicador, que es la presencia masiva de cianobacterias en el Río de la Plata, y de dónde en este trabajo nos preocupaba buscar desde dónde venía esas cianobacterias. En esta diapositiva
vemos las represas que tenemos en el centro del país, en el Río Negro, en esa zona donde se estaba avanzando en la intensificación, y nos muestra cómo los procesos de aparición de cianobacterias por la fertilización en los lagos artificiales, o sea, la llegada de nitrógeno y fósforo en cantidades suficientes para el desarrollo de bloom de algas y de cianobacterias, posibilita el desarrollo de estas algas que luego, cuando comienza a llover en enero del 2019, son arrastradas hacia el Río de la Plata, llegando incluso al Océano Atlántico. Y también una serie de transformaciones socioterritoriales de la región noreste del Uruguay, vinculada principalmente a la desaparición de los pequeños productores familiares. En este caso, este estudio se centra en los pequeños productores de la región noreste del Uruguay, donde los pequeños productores familiares, nosotros analizamos en este trabajo la distribución y la permanencia de los productores familiares entre el 2011 y el 2018, y vemos la desaparición de casi del 50% de los productores familiares, a pesar de que siguen siendo la mayoría en número, ocupan una proporción muy baja del territorio. Entonces, todos estos elementos, procesos de intensificación, procesos de exportación de nutrientes hacia las aguas superficiales, procesos de alteración de la estructura social tradicional del campo, genera una serie de tensiones en los territorios agrarios del bioma Pampa, que lo podemos identificar como una situación que nos está quemando en las manos, y donde lo que observamos es nuestra lentitud como sociedad para reaccionar y tomar medidas que nos permitan contrarrestar esta situación. Al contrario, vemos que dependiendo del contexto de los mercados internacionales, cuando las condiciones son favorables para la venta de los commodities, se acelera el proceso de intensificación. Entonces, y para cumplir con el tiempo e ir terminando, podemos decir que el bioma Pampa es un territorio que está tensionado entre la expansión de la agricultura industrial, que implica aumentar el uso intensivo de insumos, energía, maquinaria, fertilizantes, plaguicidas, procesos que ustedes conocen muy bien, con la concentración del control sobre los medios de producción y la segregación de los productores familiares, con los procesos de transición agroecológica que, construyendo opciones de desarrollo rural sostenibles, se plantean desde lo agrario, pero que lo trascienden porque se trasladan y emergen en toda la sociedad. Entonces, esta reflexión que nos permite contextualizar el bioma Pampa como un territorio tensionado entre dos grandes visiones de uso y apropiación de los bienes de la naturaleza y, por lo tanto, también de los territorios. Muchas gracias. Muy bien, Marcel, muy generoso, muchas gracias. Alegría verte, por lo menos por la pantallita, así que... Igualmente. Bueno, vamos a seguir con Graciela Nogar. La presentación corresponde a la Argentina. Graciela, podés compartir la pantalla.
Perdón, Walter, no te escuché bien. ¿Quién es que comparte pantalla? Nogar, ¿verdad? Graciela Nogar. Bien. Graciela, por favor, fíjate si podés compartir pantalla. Ahí estoy. Sí, ya está perfecto. Perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Yo soy, Graciela Nogar, integrante del Centro de Estudios Sociales de América Latina, de la UNICEN, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, y agradezco, la invitación de compartir este momento que para todos hace muy bien hablar de los espacios rurales. En este caso, el tema que voy a tratar hoy, o aquí con ustedes, se vincula un poquito con lo presentado anteriormente, especialmente por lo que planteaba Marcel de las tensiones. Por eso este encuentro que quiero compartir con ustedes se llama Rupturas, Tensiones y Territorios de Proximidad, Espacios de Proximidad en Argentina. Voy a hablar particularmente de los espacios rurales en general y voy a vincular algunos conceptos para el bioma Pampa, pero en realidad esta presentación se va a centrar en cómo entender, cómo comprender las transformaciones de los espacios rurales en la actualidad. Y como contexto, claramente todos estamos pasando, transitando y considerando que los espacios rurales están siendo trastocados multiescalarmente por algunos obstáculos y algunos peligros, como, para hacerlo bien general, podemos marcar tanto un peligro relacionado directamente con el uso, la apropiación y la producción de residuos de contaminación, como es el calentamiento global, y también con la falta de distribución y de descentralización que los estados latinoamericanos en general, y en particular el argentino, está llevando adelante respecto a cómo distribuye los ingresos para evitar, incluir en cierta manera a una altísima cantidad de población que se mantiene excluida. Pero estos no son los únicos dos problemas o obstáculos por los cuales transitan los espacios rurales, sino que también nuestros espacios rurales, pueden ser interpretados y analizados en otro nivel de escala, considerando cuáles son los residuos de la apropiación que recién fueron enunciados. Es decir, los residuos me refiero a no solo localización y contaminación, no solo lo que queda de una apropiación no sustentable, no solo lo que queda o cómo se transforman los territorios a partir de los extractivismos, sino también lo residual pasa a ser la sociedad, es decir, cada una de las sociedades y mucha población de los espacios rurales, se centra y se caracteriza por ser residual. A lo cual, en este contexto, tenemos que sumar la situación actual de pandemia que todos conocemos y que, según las últimas estadísticas de la UNESCO y de UNICEF, los mayores problemas los tiene la población rural, especialmente por acceso, por vinculación y conectividad, y también por desvinculación de los medios de acceso al alimento y a la educación. En ese contexto, entonces, consideramos que los espacios rurales son territorios productivos, pero también consumidos, un concepto no nuevo, pero que creo que tenemos que seguir manteniéndolo, que son resultantes de esas trayectorias urbanos-rurales. Hoy no podemos entender los espacios rurales si no entendemos esos vínculos entre lo urbano y lo rural. Vínculo que no necesariamente es simétrico, vínculo que no necesariamente es estático, sino que es absolutamente dinámico y que lo podemos entender en la medida que esos territorios urbanos-rurales se adscriben multiescalarmente al contexto que hoy nos toca vivir, que es, creo, todavía la globalización. Quizá en crisis, pero es el contexto que actualmente vivimos. Entonces, esos espacios rurales, que en este caso esta mesa habla del bioma Pampa, nosotros nos preguntamos, ¿cómo entender las apropiaciones del bioma Pampa? Porque en realidad estamos hablando de diferentes administraciones políticas, de diferentes procesos sociohistóricos, de diferentes planes de ordenamiento territorial, pero quizá cuando uno va al territorio, cuando va a los espacios rurales, pareciera que ese
esa materialización de acciones que están llevadas a cabo por actores que pertenecen a diferentes contextos políticos, materializan las mismas cosas, entienden al territorio de la misma manera y buscan la misma eficiencia económica con los recursos naturales. Entonces, ¿cómo entender por qué los espacios rurales hoy están atravesados de una manera y apropiados de una manera similar? Siempre hablando de espacios rurales latinoamericanos. Yo creo que como contexto no podemos evitar enunciar la consolidación del neoliberalismo, el consenso de Washington, bueno, todo lo que ya más o menos sabemos, y esa teoría de Chomsky del doble fijo, es decir, el Estado que protege y subsidia a los inversores de capital y la disciplina de mercado para los servicios públicos. Creo que esas dos cosas, esos dos ejes, nos permiten entender hoy esos espacios rurales en transformación, esos espacios rurales hacia la deriva del extractivismo, esos espacios rurales como el argentino y el de Latinoamérica, en donde para poder explicarlos necesariamente tengo que entender las apropiaciones extractivistas. Entonces, esta cuestión de un Estado que subsidia las inversiones privadas o las inversiones del capital y que a su vez, disciplina o le imprime una disciplina de mercado a lo que deberían ser los servicios públicos estatales, explican de alguna manera la situación actual en los espacios rurales. Eso explica, por ejemplo, la apertura de los espacios rurales a la extranjerización. Vaca Muerta es un ejemplo claro, que no está en el bioma Pampa, pero para Argentina es un caso claro. El proceso de agriculturización, la revolución verde, la incorporación, que ya fue enunciado recientemente en la anterior presentación, hablan de esta situación de un Estado que está ausente o que está presente en la medida que está ayudando, en cierta manera y entre comillas, al capital a expandirse territorialmente. Y como dice, y esta maximización de las producciones y de las productividades en los espacios rurales conlleva sin duda una altísima incorporación de energía a los sistemas productivos, pensando simplemente que esa altísima incorporación de energía tiene su origen en energía fósil, o sea, no estamos hablando de energías renovables. Y como dice Pineda, los territorios son condicionados, y el autor habla de los límites, hasta dónde la tecnología, el capital, la innovación va a seguir estirando los límites biofísicos. Y esa situación de estirar, de correr, de producir un corrimiento cada vez mayor de los límites biofísicos, nos encuentra hoy, creo, en una situación clara de ruptura epistemológica para poder comprender a los espacios rurales. Nos encuentra hoy en una situación de crisis de sobreacumulación y deterioro. Y fíjense que cuando digo crisis de sobreacumulación, me estoy refiriendo a esa sobreacumulación del capital. Es decir, ¿cómo explicar esa preguntita que pongo ahí? ¿Cómo explicar las trayectorias de los espacios rurales si no encontramos o no paramos nuestros análisis en esos modelos de desregulación, de flexibilidad, de incorporación importante en cuanto a la escala, me refiero, de tecnología, y aquellas innovaciones situadas que están cobijadas dentro de nuestros territorios, los espacios rurales, para aumentar los índices de productividad o para profundizar los índices de extractivismo? Esta cuestión que hoy analizamos como una crisis de sobreacumulación es la que permite, en cierta manera, viabiliza localizar los excedentes del capital para producir acá aceleración y rotación del capital. Y cuando me refiero acá, me refiero a América Latina, y cuando me refiero acá, también obviamente me refiero a Argentina. Ahora, ¿cómo esa sobreacumulación del capital se materializa a través de en cada uno de los espacios rurales? Lo vemos a diario: tecnologías, conectividad, activos devaluados por desposesión. Es decir, hay una serie de acciones que llevan adelante los actores públicos y privados dentro de estados que, viabilizan esa penetración del capital, lo que determina, según Harvey, que estas reubicaciones del capital son los que constituyen los activos materiales, y por eso se habla de esos territorios construidos, de ese entorno construido. Los espacios rurales argentinos pertenecen a esta situación, es decir, son consecuentes de territorios construidos a partir
digamos, de la lógica del capital que se instala, se sitúa a través de innovación, tecnología, ciencia, y también la connivencia de las administraciones públicas de turno que ayudan, por ejemplo, a que la Revolución Verde se expandiera en todo el territorio cuando en realidad lo que se buscaba era acelerar el capital invertido. Entonces, ¿cuáles son las trayectorias resultantes de estos espacios rurales? De estos espacios rurales que son, diríamos, los lugares donde se sitúan esos diferentes actores que con diferentes poderes y con diferentes objetivos materializan sus acciones. Y creo que ya todos lo sabemos, procesos intensivos en capital, la energía de origen fósil, la localización selectiva de los lugares, el compromiso de las administraciones públicas de crear infraestructura para que esos capitales logren acelerar la rotación del capital, aumentar los índices de productividad, profundizar y deslocalizarse cuando esa ecuación les da negativa. Entre otras cosas, diríamos, eso sería lo más general, ¿no? Entonces, nuestros espacios rurales, los espacios rurales de Argentina en particular, los podemos diagramar o considerar que están apropiados por una lógica de escala, que es la lógica del capital, y también por una lógica de diversificación, que es aquella lógica de los actores situados que tienen cierto vínculo con la tierra. Cierto me refiero a sus características culturales, a sus características de manejo de los recursos naturales, y que por lo tanto esos espacios rurales resultantes de la intersección entre la lógica de escala y la lógica de diversificación están pasando por una situación de transformación constante, lo que para los geógrafos es difícil explicar a veces, ¿no? Explicar nuestro objeto de estudio, que es un objeto de cambio, en constante cambio, pero también es un objeto, nuestros territorios que están multiescalarmente adscriptos, donde los poderes pujan hacia un lado y hacia el otro, y donde los estados generalmente están ausentes o invisibilizan las necesidades que tienen cada uno de los territorios. Y en este caso trabajé con, digamos, como 3 salidas para entender o seguir comprendiendo estos espacios rurales, que los espacios rurales redefinen su especificidad, que es lo que hemos visto a través del planteamiento anterior, rediseñan sus articulaciones multiescalares y también reconstruyen y profundizan el deterioro y la marginalidad. Como ejemplo solo de redefinición de su especificidad, y acá hay un caso que, digamos, es muy conocido dentro del bioma Pampa, la localización de las papeleras. En realidad lo que, además de todos los conflictos que esto llevó acá, bueno, fueron asociados a esta instalación, localización del capital para la producción de maderera en este caso, digamos, esa redefinición de su especificidad no se dio solo donde el capital se localizó, sino que se dio en aquellas áreas adyacentes a esa localización, como podían ser las argentinas, que en cierta manera van a producir los insumos para que esta industria, obviamente junto con otras áreas, no la única, para que esta industria siga produciendo y siga estando localizada en ese lugar. Pero lo importante es ver cómo, en este caso, ustedes ven acá una cita del presidente uruguayo, que dice que está articulando las acciones con un territorio que en este caso sería Argentina. Es decir, vemos aquí que cuando se trata de la localización del capital en los espacios rurales, trasciende las fronteras. Ya no es una cuestión de división en cuanto a de qué país estamos hablando, sino que el bioma Pampa acá se ve atravesado por una apropiación que debe articular y ser funcional a una determinada inversión del capital que se dio en un determinado momento con determinadas características. Por eso hay una especificidad, los espacios se van especializando, como dice Lefebvre, y van redefiniendo su especificidad. Para otro caso, rediseñan sus articulaciones multiescalares, en este caso no tomo un eje localizado en el bioma Pampa, sino que es extractivismo minero en Argentina. Y cuando digo rediseñan sus articulaciones multiescalares es porque siempre, en este caso, los espacios rurales están siendo apropiados por actores y acciones que se localizan y se deslocalizan según
las capacidades de acumulación. Y planteo acá un espacio rural minero, cualquiera en este caso es Catamarca para Argentina, donde vemos que los extractivismos se han profundizado, los procesos extractivistas, y están acompañados en este caso por decisiones de las administraciones públicas de turno. En este caso estoy hablando claramente de decisiones que se han tomado en el 2020, donde la minería aparece como sinónimo de desarrollo. Realmente cuando estamos hablando de espacios rurales marginales, débiles y con problemas socioambientales ya de tiempo y enunciados, estas aproximaciones y estas citas nos hacen pensar claramente lo que plantea Hasberger aquí, que el poder no es solo un conjunto de prácticas simbólicas, sino que tiene carácter y que se manifiesta en los territorios y que busca consenso con cada uno de los discursos que los diferentes poderes, en este caso el poder político, hace para que en realidad la minería extractivista, como la que se está desarrollando en muchos puntos de nuestro país, siga siendo considerada como desarrollo cuando en realidad no lo es. Y el último punto que quería trabajar con ustedes para ir cerrando ya, es que en esta concepción multiescalar lo que se ve es que los espacios rurales profundizan, como veo acá, los extractivismos. Aquí tomo también uno del bioma Pampa, que en este caso expansión, ¿sí? La deforestación en nuestro territorio misionero para el desarrollo de la agricultura industrializada y la profundización de los extractivismos vía pesca, que en el 2017 significó más exportaciones de langostino, merluza y calamar que de carne bovina, cuando en realidad nuestro país es un exportador de carne bovina. Volviendo a Pineda, entonces, se cuestiona claramente en los análisis cuando estamos hablando de los espacios rurales este crecimiento infinito, este crecimiento sustentado en la innovación, en la incorporación de ciencia, tecnología y de inversión, como si los recursos naturales fueran una pieza de la industrialización fordista. Claramente, cuando uno tiene que analizar y entender qué es lo que pasa en los espacios rurales actuales, esto es lo que vemos. Y como siempre, hay diferentes teóricos que pujan por una vuelta a lo local, por una vuelta a lo situado. Particularmente creo que estamos en un periodo de transición, no sé hacia dónde, pero lo que sí quería ir sintetizando, y con esto no sé qué tiempo estoy, pero voy a ir terminando ya. Nosotros en Argentina podemos encontrar espacios de disociación extractivista productiva, por ejemplo, Vaca Muerta. Espacios de exclusión y localización de lo residual, cualquier expansión de la frontera agrícola, vamos a encontrar este tipo de acciones. Espacios de localización de conflicto. Argentina es un país que tiene muchísimos, y ha tenido algunos, están desafectados, pero conflictos socioambientales producidos por la expansión del capitalismo en áreas que realmente son o débiles o que están en situación crítica. Pero claramente también lo que nosotros encontramos en los espacios rurales, y creo que por eso estamos en este curso, son espacios rurales o posibles espacios rurales de confluencia y cooperación. Esta jornada actual es marca claramente la cantidad de personas y de trabajos que hay, que la posibilidad de ver de ver espacios rurales, también urbanos en algunos casos, hacia apropiaciones sustentables es un claro ejemplo. O sea, la agroecología, la economía circular, por más que hay muchas críticas a la economía circular, la bioeconomía, que también está siendo muy criticada, pero que muestra un análisis de los territorios donde se incrusta la ecología, y la incorporación de los residuos como recurso, en este caso producción de bioenergía, son algunos elementos que nos permiten visualizar espacios rurales en el bioma Pampa y en particular en Argentina diferentes. Entonces, la pregunta que dejo a consideración, y que obviamente siempre tenemos más preguntas que soluciones, hablando de los territorios, yo creo que los espacios rurales transitan mudanzas y reacomodación. La incertidumbre es si las estrategias de los actores van hacia la distribución y la descentralización o hacia la profundización de las asimetrías adscriptas a la ciencia y el capital, es decir, como veníamos hasta ahora.
De las respuestas dependerá el tránsito hacia la diversidad, la multifuncionalidad o hacia la profundización del deterioro. Perdón que fui un poco acelerada y no sé cómo estuve con el tiempo. Gracias. Muchas gracias, Graciela. Perfecta con el tiempo. Tus 20 minutos. Y casi te sobró, te diría. Así que, Bueno. Si quieren, sigo porque me encanta el tema. Así que. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con la tercera presentación, que es la de Adriano Severo Figueiró. Adriano, el tiempo es tuyo para intercambiar. Olá, boa tarde. Boa tarde aos colegas. Me escutam bem? Sim? É um prazer compartilhar com vocês essa mesa, é um prazer rever o Marcel aí, que já nos conhecíamos, e ao Walter e a Graciela, que já conhecia por textos, pelo nome, e agora poder estar com vocês aqui. Eu vou discutir aqui, deixa eu ver se... Já está em pantalla, está bem. Assim? Si la amplías mejor, para que se vea mejor, es decir, es control L. Assim? Bom, eu vou discutir hoje aqui, então, alguns elementos referentes às paisagens que nós temos trabalhado aí, pelo menos nos últimos 10 anos, as paisagens do Pampa Brasil-Uruguai, e como que a entrada dessa lógica que Graciela falava e que Marcel também falou, essa lógica do mercado, essa lógica de um aumento de produtividade baseado nos processos tecnológicos, como que isso tem afetado e como que isso coloca em risco, né, as paisagens do Pampa que nós trabalhamos. Bom, essencialmente nós temos definido nesse recorte espacial que nós definimos como Pampa Brasil-Uruguai, um conjunto de paisagens extremamente diversas, mas essa diversidade de paisagem não é apenas uma diversidade morfológica ou uma diversidade de formas de vida, mas é, sobretudo, uma diversidade também de relações de produção e de processos culturais de apropriação da natureza que se estabeleceram em uma escala longa de tempo, né? E, portanto, quando nós falamos que o Pampa representa uma paisagem que precisa ser protegida por conta de ser um território que está sendo disputado, né, nós precisamos lembrar sempre que o Pampa é, acima de tudo, um lugar de vida. E que este lugar de vida é um lugar que contém um conjunto de relações sociais, culturais, que efetivamente estão entrando no mesmo processo de desagregação que os elementos da biodiversidade e da geodiversidade. Ou seja, a perda de paisagem do Pampa não é somente uma perda de espécies, não é somente uma perda de geopatrimônio, mas é também uma perda de um patrimônio cultural de relações de solidariedade, de cooperação, relações que se estabeleceram em processos históricos de construção dessas paisagens, né? Então, acima de tudo, nós temos que nos preocupar com essa entrada do mercado e do capital na lógica produtiva do Pampa, nessa perda integral da paisagem, né? Que não é só da biodiversidade, portanto, mas também das perdas culturais da sociedade. No caso do Pampa brasileiro, os dados mostram que
nos últimos 30 anos, 33 anos, nós perdemos no Pampa brasileiro 1,8 milhões de hectares de campo nativo, né? Ou seja, 18% da vegetação original do Pampa já está incorporado na lógica do mercado, né? Da agricultura. Se eu for olhar isso, né, numa forma de um gráfico, né, o que eu percebo aqui é, então, essa perda grande de campos, né, entre 1985 e 2018, que passa de 8,4 milhões de hectares de campo para 6,6 milhões, ao tempo em que a agricultura mecanizada avança de 5 milhões, pouco mais de 5 milhões de hectares para 6,5 milhões de hectares, né? E, especialmente aqui, nessa linha de baixo, que não pode ser comparada em termos de quantidade de área ocupada, mas em termos de velocidade de crescimento é extremamente impactante, que é o crescimento das áreas de plantação de pinos e eucalipto, né? Então, nós, neste período que nós estamos analisando aqui, de 33 anos, houve um crescimento de 600% na área ocupada pelos reflorestamentos, né? Então, tanto essa lógica da agricultura mecanizada, quanto essa lógica do reflorestamento, que não é um reflorestamento, é um plantio de árvores, na verdade, porque não respeita a estrutura natural de uma floresta, né? É uma lavoura de árvores. Esse processo tem sido extremamente danoso ao Pampa. E hoje a situação que nós temos no Pampa brasileiro é exatamente essa aqui, né? Ou seja, 37% da área do Pampa brasileiro está ocupado pela agricultura hoje. Então, toda essa área que nós observamos aqui em cor de rosa já está hoje incorporada na lógica do mercado, né? A vegetação de campos original, né, praticamente hoje está restrita a 36% da cobertura do Pampa. Então, se nós disséssemos que, digamos, a maior área de cobertura é a que define a característica essencial daquele bioma, nós poderíamos dizer que o Pampa já não é mais uma área de pastizales. O Pampa, do ponto de vista da cobertura da terra hoje, ele já é uma área agrícola, ele já é um agroecossistema, né? E com todos os problemas decorrentes dessa transformação, como eu falava antes. Em termos de florestas, nós temos quase 15% ainda de florestas que não têm se alterado nas últimas décadas, né? Mas é que dentro dessas florestas nós temos aqui 2,5% que são as áreas de florestas plantadas e que, sim, essas têm crescido bastante nos últimos tempos. O que chama muito a atenção é que este processo de incorporação da paisagem pela lógica do mercado no Rio Grande do Sul, e eu penso que na Argentina e no Brasil, na Argentina e no Uruguai não devem ter sido muito diferentes, mas aqui no Rio Grande do Sul, especialmente, nós nos deparamos com um processo extremamente, como eu diria, extremamente cambiante, extremamente volúvel em termos de capital concentrado no espaço. Porque o que acontece, por exemplo, o principal produto que entra na agricultura mecanizada do Pampa é a soja. Só que o Pampa brasileiro ele tem uma característica de uma certa irregularidade em termos de chuva. Então, a produtividade da soja no Pampa brasileiro ela é muito variável. E, portanto, os produtores eles não investem na compra de terras, e sim no arrendamento de terras naqueles períodos em que a condição climática e os preços do mercado internacional são mais favoráveis. Então, quando os preços se elevam e quando a chuva vem, o capital arrenda terras, planta muita soja,
E quando o preço do mercado baixa, ou quando a chuva escasseia, eles já não arrendam mais a terra e eles devolvem para o proprietário essa terra, que já não está, obviamente, na mesma condição com que ela foi alugada num primeiro momento. Então, há um processo muito variável e isso acelera a degradação, inclusive, dessas paisagens, né? Esse aqui é um trabalho de um colega da URGS, do Eduardo Vélez, onde ele trabalha um índice de risco de conservação. Ou seja, ele pega para cada bioma brasileiro, ele analisa nas colunas vermelhas o percentual de áreas que foram incorporados para o processo produtivo de mercado. E num período, né, ele trabalhou aqui no período de 2002 a 2009, e ele divide esse percentual pelas colunas azuis, que representam o percentual de espaços que foram conservados, foram transformados em unidades de conservação. Então, o que ele chama de índice de risco de conservação, né, é justamente a divisão entre as colunas vermelhas, que é o avanço do mercado na paisagem, e as colunas azuis, que é a conservação desses espaços da paisagem. Se nós formos comparar os biomas brasileiros, nós vamos nos dar conta que o Pampa é o bioma mais vulnerável de todo o Brasil. Ou seja, nós temos o maior índice de risco de conservação. Não só porque esta barra vermelha mostra para nós o avanço da agricultura sobre o território, mas porque é o bioma com a menor área de conservação em todo o país. Então, nós temos um território onde a agricultura mecanizada, altamente tecnificada, de investimento de capital, ela entra com muita aceleração e esse território não tem nenhum processo de resistência em termos de conservação dessas paisagens. Aqui nós percebemos o avanço da soja no Brasil desde os anos 70 até 2015, né? E nós percebemos nesses 4 períodos, especialmente neste período de 2005 a 2015, é o período em que a soja entra com muita força no Pampa. Até então, a soja no Brasil estava num processo de expansão em direção às paisagens do norte do país, né? Centro-norte do país. A partir de 2005, o processo de acumulação, já com esgotamento da fronteira agrícola para o norte do país, vai empurrando a soja em direção ao sul e ocupando quase todos os municípios que abrange o bioma Pampa, né? Aqui nós vemos, por exemplo, no ano 2000, as áreas, os municípios com a cor mais escura, que são as áreas de maior produção de soja, né? E aqui em 2015, o que vai acontecer com esses municípios do Pampa? Então, nós temos uma intensificação do modelo produtivo, né, em praticamente todos os municípios que compõem aqui o bioma Pampa no Brasil, né? E, claro, o que se desenha para os próximos anos não é nada melhor do que isso, porque, efetivamente, o processo do neoextrativismo, né, o processo hoje de um desenvolvimento baseado numa intensificação da exploração primária, ele no Brasil se iniciou durante os governos do PT, de 2003 para frente, mas ele tem se intensificado mesmo depois dos governos do PT, né? O Brasil, se nós formos analisar aqui, esse aqui é o último quadrimestre do ano passado, né, a balança comercial brasileira, e nós vamos perceber que enquanto a indústria, que são essas barras verdes, vem apresentando um decréscimo, sinais negativos na economia, né, o setor de exportação primário de commodities é o setor que vem crescendo de forma bastante grande nos últimos anos. Quer dizer, no último quadrimestre de 2016, 17, 18 e 19. Então, o avanço da soja, da mineração e também, né, das plantações de árvores exóticas, eles têm representado hoje a garantia
de rentabilidade do capital na balança comercial, né, com os preços internacionais em alta. No caso do Uruguai, certamente o Marcel já falou isso, a situação não é melhor, né? O Uruguai passa aqui dos anos 90 de 29 mil hectares de plantio de soja para mais de 1 milhão de hectares em 2015. É um crescimento absurdo, né? Ocupando toda essa enorme extensão que é extremamente significativa em termos de outros valores patrimoniais da paisagem, mas que hoje começa a perder valor patrimonial em função do avanço dessa lógica de mercado, né? Se eu coloco o reflorestamento, né, então aí eu percebo que há, sim, uma sintonia entre esses dois eixos de mercado, porque algumas áreas, alguns departamentos do Uruguai que têm uma menor potencialidade na produção da soja, como Rivera, por exemplo, aqui, eu vou perceber que ali o plantio de árvores entra com muito maior velocidade. Então, há uma combinação, há um consórcio de modelos produtivos que, juntos, acabam degradando profundamente a paisagem, né? E aí, encaminhando, então, para a finalização, nós temos aí, nos últimos 10 anos, trabalhado muito com a ideia dos patrimônios naturais do Pampa Brasil-Uruguai, né? E é uma pena que eu não tenha conseguido dar tempo de trazer aqui o último mapa, onde nós sobrepomos os patrimônios que nós inventariamos e identificamos no Pampa Brasil-Uruguai, sobrepomos com as áreas de entrada do mercado, seja de soja, seja de reflorestamento, mas isso mostra para nós claramente que grande parte desse patrimônio, né, natural do Pampa está profundamente ameaçado pela entrada desse modelo produtivo de mercado. Mas a grande questão que eu trago e que eu quero encerrar aqui é justamente o fato de que não é, né, e eu já disse isso no início e vou reforçar agora, não é apenas uma perda de patrimônio natural. Ocorre que por trás desse patrimônio natural que foi conservado por gerações, se estabelece todo um modelo produtivo, né, e cultural ligado, digamos, a um regime muito mais sustentável de exploração da natureza, de uso da natureza, e com a lógica do mercado, eu perco o patrimônio e eu perco as relações sociais que se estabeleciam em termos desse patrimônio. E, portanto, a lógica de mercado, de commodities, ela passa a regular, inclusive, as relações sociais desse território. É isso, por enquanto. Muito obrigado. Bueno, muchísimas gracias. Yo, si les parece, voy a hacer un breve resumen de los comentarios como comentarios de lo que ustedes han presentado en ese sentido. Y como para empezar, en el caso de Marcel, él habló y destacó claramente los temas de acumulación por disposición, que conceptualmente es un aspecto realmente importante en términos justamente de los impactos del capitalismo como tal, los procesos de intensificación agraria que se están dando tanto en el Uruguay, en Brasil y de hecho claramente en la Argentina, y también estas relaciones que hay no solamente con el cambio de uso del suelo, sino de las interacciones que existen claramente entre el cambio de uso del suelo y otros recursos naturales, por ejemplo, específicamente el caso del agua, de alguna forma también claramente explícito por varios de ustedes, lo que tiene que ver con el quemado, como lo llamó Marcelo, la destrucción prácticamente o desaparición del bioma como tal, y deja abierto una esperanza en el sentido de que, bueno, esto es un territorio que comienza a ser fuertemente un territorio en disputa, es decir, que no se queda quieto, no se calla la boca y que empieza de alguna manera a verse cierto tipo de canales de esperanza en el marco de la discusión de los distintos procesos que nosotros estamos enfrentando hoy en día para específicamente esta discusión. Y en ese sentido creo que hay
Hay también algunas discusiones que tienen que ver con las políticas públicas que llevan adelante los gobiernos, que un poco Graciela lo combina también en el sentido de, bueno, que justamente estamos hablando de rupturas, tensiones y espacios rurales, y dependiendo también de las políticas que se llevan adelante tenemos más o menos alternativas o expectativas, o incluso desde la afuera de cada uno de nuestros países, expectativas quizá distintas o disímiles respecto a la forma en que se está haciendo este cambio de uso del suelo, ¿no? Y especialmente también destaca claramente el hecho de que de alguna forma las sociedades que están en esos espacios se convierten en sociedades residuales y los territorios utilizados en territorios consumidos. Entonces, de alguna manera, tratar de comprender todos estos procesos de apropiación del bioma pampa se construyen como relevantes, en tanto en la llegada de actores y políticas que son tanto internas como externas y que presionan muy fuertemente sobre esto, tal cual como Chomsky lo habla o lo relata en la perspectiva del doble fijo, en la forma en que se están utilizando tales recursos. Nos habla también Graciela de la redefinición y la especificidad que se tiene con respecto a este tema, y de alguna manera también cuestiones muy importantes que hacen a la eficiencia en el uso del capital, la reubicación de este capital y cómo colocan, digamos, también sus pasivos, de lo que podríamos entender claramente como los pasivos ambientales, ¿no? Y en ese sentido, justamente la forma en que se colocan esos pasivos ambientales es una de las cosas que más impactan sobre nuestros territorios, sobre nuestro ambiente y sobre nuestros cuerpos. Destaca también Graciela otro aspecto que parece no estar vinculado con el bioma pampa, pero me permito vincularlo específicamente en el tema de la salida, digamos, que incumbe a la minería, ¿no? Que pareciera estar alejado desde aquí, pero no lo es tanto cuando en rigor de verdad los canales de salida de la producción de nuestra región hacia el sur de América tienen especialmente a la hidrovía Paraguay-Paraná como su gran salida. Entonces, hoy en día, más allá del bioma, esta cuenca del Plata, que se convierte como gran extractora de recursos naturales, tiene a la boca del Río de la Plata como su salida, como algunos lo han llamado a este espacio un mineraloducto, o otros también, no solamente sacando productos, sino sacando explotación de gente y rememorando un poco las venas abiertas de América Latina y del uruguayo Galeano, un sudoructo. Y finalmente Adriano, ¿no? Es decir, nos trae otra de las componentes importantes a la discusión, que tienen que ver ya no solamente con la pérdida de paisajes amenazados, especialmente abordándolo él en el caso del Brasil y del Uruguay, la pampa del Espinillo, las mesetas, la pampa serrana, la pampa litoral, sino todo lo que hay debajo de esto que nosotros vemos simplemente, o algunos ven simplemente como paisaje, porque lo que hay detrás de eso son lugares de vida, son lugares de relaciones sociales, culturales importantes, y especialmente esto cuando en realidad también lo que se está perdiendo, y lo alerta muy claramente, y realmente es tremendamente importante esta perspectiva en términos de la pérdida de patrimonio cultural, es decir, un aumento del 600% del aumento de las plantaciones, casi el 37% dedicado a la agricultura, se han perdido las áreas de pastizal, queda menos del 36%, es decir, evidentemente la conversión de un área natural hacia un agroecosistema productivo y de salida muy fuerte, y esta pampa de alguna manera que convierte al bioma pampa del lado brasileño en el más vulnerado del Brasil llama muchísimo la atención, que a mí también me destaca el hecho de que en otras partes de la América Latina a muchas de estas zonas las llamamos zonas de sacrificio, lo que se entiende que de alguna manera estarían sacrificando al bioma pampa quizás en beneficio de algunas otras regiones mejor observadas o más vistas o más miradas hasta por el propio mundo, que se alerta y se enloquece cuando se producen algunos impactos en la Amazonia, pero que poco entienden o
o rediscuten cuando se impacta, por ejemplo, este bioma que los provee de recursos naturales y de productos que ellos mismos necesitan. Algo parecido nos pasa a nosotros en Argentina, en el Paraguay y Bolivia con la zona chaqueña, ¿no? Es decir, que nadie mira y que la usan también como territorio de sacrificio. Y ahí se combinan dos factores importantes, ¿no? Es decir, de extracción aquí en el sur de la región, que son tanto la soja como las plantaciones. Y un aspecto final que nos menciona el compañero brasileño tiene que ver con la importancia del rescate de esta relación de patrimonio natural y patrimonio cultural, particularmente vinculado en términos de modelos productivos y sus relaciones con patrones culturales relevantes, ¿no? Es decir, y acá un poco creo que a los tres, pertenecientes a los tres países, nos trae a cuenta el hecho de que justamente la imagen del gaucho para el brasileño del sur, para el uruguayo, para el argentino es lo mismo, y es el gaucho el que se está perdiendo, es decir, detrás de las máquinas, detrás de todo eso hay todo un aspecto cultural tremendamente importante que básicamente estamos dejando de lado y estamos perdiendo simplemente para poder, como ustedes bien lo plantearon, generar este proceso de exportación primas, de exportación de commodities, que sirve quizás a que los otros se sostengan y sean más ecológicos, mientras nosotros, como bien lo decía Graciano, nos terminamos convirtiendo en una tierra de sacrificios. Así que ese, compañero, sería un poco mi resumen de lo que ustedes han estado presentando brillantemente en estas tres exposiciones, y dejaríamos un poco el espacio para preguntas o comentarios si ustedes tienen, o si algún otro de los colegas que está participando tiene algún comentario. Yo detecto que no ha habido comentarios en el chat, así que si les parece, nos quedan 15 minutos para finalizar la sesión. Si quieren, toman 5 minutos más para agregar alguna cosa y luego le estaríamos cerrando si no aparece algún comentario adicional en el chat. ¿Les parece bien? Empezamos con Marcel nuevamente, luego Graciela y finalmente Adriano nuevamente. ¿Les parece? Bien, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Marcel, ¿tiene algún comentario para hacer? Sí, yo creo que las tres presentaciones nos presentan una situación de vulnerabilidad del bioma Pampa frente a una estrategia del capital que visualiza en este bioma una gran disponibilidad de bienes de la naturaleza para ejercer sus negocios en la forma de lo que llamamos agronegocio, y que se vincula con un largo proceso de configurar lo que en algún momento llamaron territorios eficientes o territorios ganadores, donde destinan sus inversiones para obtener esas tasas de ganancia. Territorios acondicionados por valores simbólicos, por legislaciones, por infraestructuras, por apropiaciones que a veces toman la forma de compra de tierras, a veces toman la forma de control de las tierras, desplazando poblaciones, desplazando saberes, desplazando valores culturales presentes en esta región, y que durante mucho tiempo tal vez lo miramos demasiado pasivamente en la región, y que eso ha llevado a aumentar los niveles de tensión, los niveles de disputa por estos territorios,
y que las propuestas que hoy están en discusión sobre las alternativas incluyen una multiplicidad de dimensiones que va desde lo tecnológico, desde la propiedad de los bienes de la naturaleza, desde la consolidación de territorios, a dimensiones económicas, a dimensiones ambientales, a dimensiones políticas, y que este Congreso, discutiendo estrategias de agroecología, en cierta forma y fundamentalmente levanta estas propuestas que permiten construir alternativas a esa estrategia que se pretende hegemónica del capital sobre el bioma pampa. Entonces, como conclusión final, yo diría que en los últimos 30 años, transitando por distintas coyunturas políticas, hemos tenido una articulación de las políticas de Estado con el gran capital, y que progresivamente se van construyendo espacios de discusión con alternativas posibles para el bioma pampa. Muchas gracias, Marcel. ¿Te parece, Graciela, tu último comentario de cierre? Bueno, acoplándome a lo que planteaba Marcel, me parece que, y coincidiendo obviamente con lo que plantea, creo que los espacios rurales siguen estando invisibilizados para las políticas públicas, por lo menos lo que hoy percibimos en Argentina y lo que hoy estamos percibiendo en Argentina y lo que hemos percibido en Argentina en las últimas décadas. Los espacios rurales se visualizan en la medida de la exportación de las commodities para el ingreso de divisas y que equilibren la balanza de pagos. Pero cuando uno analiza los planes de ordenamiento territorial en aquellos lugares donde hay, el plan de ordenamiento territorial habla de la urbanidad, habla de la posibilidad de crecimiento, habla de la industrialización, habla como si estuviéramos viviendo en un mundo fordista, cuando en realidad estamos en un contexto absolutamente diferente. Cuando uno va leyendo y va observando, yo creo particularmente que es un momento de ruptura importante. Importante me refiero a las posibilidades que se abren al mundo respecto a esa visualización de los recursos naturales en principio, a esa necesidad de darnos cuenta que el límite está justo frente a nosotros y que no podemos seguir tirando de la cuerda, y que creo que los académicos y este congreso lo muestran en definitiva. Nos estamos dando cuenta que existe una posibilidad. Vuelvo a reiterar, existen posibilidades, existe una diversidad de posibilidades. Yo soy bastante incrédula pensando que la industrialización de los espacios rurales del bioma pampa va a decrecer o va a dejar de estar o va a empezar a minorar. Yo creo que lo que plantearon recientemente, lo que se está planteando es un crecimiento y una búsqueda constante de aumentar los índices de productividad, pero también es la oportunidad para darnos cuenta como comunidad académica, pero también con las posibilidades de aquellos actores que pueden transferir, que pueden ser extensionistas, que pueden buscar nuevas alternativas, de ver que no todo está dado a través de la industrialización. Pero reintegro, mi postura un poco más dudosa es, mientras nosotros sigamos teniendo administraciones públicas que invisibilizan los espacios rurales, sin duda va a ser muy difícil lograr equilibrios ecosistémicos o lograr apropiaciones dentro de un equilibrio, dentro de estrategias de sustentabilidad.
Es muy complicado. Es decir, cuando el problema no se visualiza, las soluciones tardan en llegar. Muchas gracias, Graciela. Vamos con el comentario de Adriano entonces. Y no está habiendo preguntas, es decir, hemos saturado las oportunidades para que hicieran preguntas otras personas participantes, así que con eso también nos quedamos tranquilos que todos pudieron participar en el Congreso. Adriano, tu comentario. Muito bem. Eu gostaria de encerrar lembrando que quando nós discutimos este conflito de projetos, de modelos econômicos que se estabelecem sobre o território do Pampa, em verdade, por trás deste conflito de modelos econômicos, nós temos sim, como já disseram os companheiros antes, um conflito de narrativas. Né? Nós temos dois modelos culturais que disputam o próprio conceito de desenvolvimento. Então, na verdade, todo este modelo de mercado baseado no agronegócio, baseado na economia de commodities, é um modelo que ele vem acompanhado de um ideal de desenvolvimento para um território que há muito tempo estava carente das políticas públicas e dos processos reais de desenvolvimento. Então, esse mercado ele se torna extremamente, esse território se torna extremamente vulnerável a essa narrativa do desenvolvimento, porque é colocado como uma possibilidade de uma reconexão deste território aos circuitos globais da economia. Efetivamente, essa narrativa não se cumpre. Né? E, obviamente, nos próximos anos, isso vai estar ainda pior, porque nós sabemos que todas as crises do capital elas vão se acelerar em função da própria questão ambiental. Então, se até agora nós estávamos vivendo crises cíclicas do capital por processos de sobreacumulação, por processos de superprodução, daqui para frente nós vamos ter outras crises cíclicas do capital relacionadas às crises de natureza que na verdade, vão dificultar, né, o processo de acumulação. Então, efetivamente, o Pampa hoje, quando nós falamos em disputa de projeto, e nós falamos, portanto, Walter lembrava muito bem que a perda dessas paisagens significa, acima de tudo, a perda del gaucho, a perda de um saber ambiental acumulado em relações culturais e sociais de séculos, de um convívio próximo com a natureza, e tudo isso se perde na lógica do mercado. Né? É lógico que parece um conflito de Davi contra Golias, quando nós pensamos neste modelo de sustentabilidade frente a esta narrativa de desenvolvimento globalizado pela economia de mercado. A questão é que essa economia de mercado ela não vai se efetivar, essa narrativa do desenvolvimento não vai chegar como nós sabemos que não vai chegar, e quando não chegar, quando os conflitos se acirrarem, é fundamental que nós tenhamos alternativas de sustentabilidade, ou seja, que não morram as discussões, que não morram os projetos de sonhar, né, para que nós possamos efetivamente ter um modelo alternativo e sustentável para esse território quando as crises do capital definirem que esse modelo de acumulação ele é inviável para o Pampa. Aliás, ele é inviável para todos os territórios do planeta, mas especificamente para o Pampa, que nós estamos trabalhando como um território tão frágil, né, ele efetivamente não vai se cumprir esse ideal de desenvolvimento. E, portanto, se nós acreditarmos nesse momento que a batalha está perdida, se nós acreditarmos que a força do avanço do capital, transformando os patrimônios naturais dessas paisagens, efetivamente já está dado, bom, nós não teremos o que fazer quando este modelo efetivamente naufragar em períodos futuros.
Então, é fundamental nós mantermos a resistência. É fundamental que nós mantenhamos os processos de cooperação, de pesquisa e os processos de construção de cenários que trabalhem a partir de tendências mais sustentáveis, né, que efetivamente é o que vai garantir uma permanência de mais longo prazo para o território do Pampa. Muito obrigado. Muchas gracias, Adriano. Entonces, para ir concluyendo, de alguna manera, lo que ha salido de aquí es que están convirtiendo las presiones externas y quienes las favorecen internamente al bioma Pampa en una tierra de sacrificios. Hay también detrás, claramente, esto se ha repetido, una pérdida importante o importantísima de valores culturales, es decir, lo que incluso de alguna manera para muchos fue y es la Pampa gringa, que supo convertir otro modelo de agricultura, ocupando el territorio, ocupando los espacios, avanzando con colonias rurales, con formas de, digamos, de vida totalmente distinto a lo que hoy día tenemos, que en realidad lo que se está haciendo es un vaciamiento de esos territorios por la enorme presión del gigantismo económico. Este vaciamiento genera algunas cuestiones que quizá no mencionamos, pero que son tremendamente importantes, que tienen que ver con los efectos de las migraciones internas y la búsqueda de vida en la periferia de las grandes y ciudades intermedias, con todos los impactos que eso conlleva. Hablamos un poco de espacios rurales que no perciben, es visibilizado y solo son mirados por encima de lo rural, pero en un momento también, y algunos están tomando conciencia de esto, de recuperación de muchas de estas narrativas para reemplazar esta perspectiva de la economía de los commodities, y en definitiva, por suerte, se convierte el bioma Pampa en una tierra o territorio en disputa, y eso genera esperanza, y creo que ustedes lo mencionaron al pasar cada uno, de que un congreso a discutir los temas de agroecología en este momento, contexto, situación, COVID, post-COVID, es tremendamente importante porque hacia lo que empiezan a apuntar y a mirar hoy es hacia las producciones locales, que son las que les resolvieron el problema alimentario en muchos países hoy. No son los commodities los que resolvieron los problemas, a pesar de que hoy día los políticos de vuelta se quieren volver a apoyar en eso simplemente para juntar fondos para poder seguir en sus políticas. Pero yo me quedaría con esto, es decir, el bioma Pampa, territorio en disputa, en tensiones, pero también tierra de oportunidades de cambio y quizá una nueva oportunidad para justamente ver, como lo estamos viendo en muchos de los otros ejemplos de los compañeros en los paneles, en las sesiones, en los que están presentando, que viven en el bioma Pampa, la enorme cantidad de oportunidades productivas que hay para resolver todo esto. Así que yo simplemente lo que hago es agradecerles la invitación para coordinar esta mesa. Me despido de todos ustedes. Hoy es un día un poco duro para la Argentina, un poco triste para el pueblo argentino, porque de alguna forma hemos perdido a alguien que les trajo un poco de alegría, especialmente a los más humildes. Y yo creo que más allá de la vida que cada uno haya podido llevar o lo que fuera, es lo que le hizo, forjó y transmitió a la propia vida de cada uno. Y ahí, bueno, simplemente también desde el Congreso, más allá de lo académico, no se enojen colegas, pero esto básicamente también es un saludo hacia ese pueblo sufrido. Así que bueno, muchas gracias. Con esto estaríamos cortando en punto el evento. Creo que todos hemos cumplido perfectamente con los tiempos y cada uno pudo decir todo lo que quería. Así que bueno, vamos cerrando esta mesa del día de hoy. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, nos vemos. Muchas gracias. Un abrazo para todos y todos.